Hola, mi nombre es Brenda Alvarado y estás escuchando Efecto Catarsis, un podcast que nació con el objetivo de ser voz y con la búsqueda de erradicar el tabú y los estigmas en torno a la salud mental. En este espacio libre de juicios encontrarás temas acompañados de expertos y no tan expertos, testimonios y experiencias personales en donde hablaremos de salud mental, emocional, espiritual, estilo de vida, crecimiento personal y desarrollo humano. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Catarsis. Por ahí la gente que me conoce sabe que siempre digo que tu cuerpo habla y siempre les pregunto, ¿lo escuchas? Incluso yo misma me gusta hacerme esa pregunta. Y pues bueno, hoy tengo el gusto de conversar con una especialista cuyo trabajo está enfocado en algo que pocas veces, creo yo, nos enseñan. Cómo nuestro cuerpo guarda, expresa y también puede sanar el trauma, ¿no? Mi invitada de hoy es psicoterapeuta somática especializada en acompañar procesos de trauma desde una perspectiva integrativa y centrada en el cuerpo. Con más de 13 años de experiencia clínica, su trabajo se apoya en la neurobiología, la teoría polivagal y enfoques como Somatic Experience, Internal Family Systems y psicoterapia sensoriomotriz. Tiene también una maestría en psicoterapia psicoanalítica y está certificada en Somatic EMDR. Acompaña desde una mirada compasiva y contextual, confiando en la capacidad del cuerpo y la mente para recuperar su bienestar. Entonces, bienvenida, Mayra. Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Sí, Brenda. Gracias por haber aceptado la invitación. La realidad es que, bueno, pues por ahí no recuerdo, creo que leí un post por ahí en alguna red social y me interesó un chorro lo que escribías, lo que decías, y la verdad es que dije, ¿sabes qué? Yo creo que es necesario que ella venga al podcast y que podamos platicar un poquito más profundamente de estos temas. Y pues bueno, Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí. ¿Cómo te sientes? Bien, nerviosa un poco. Qué bueno, haciendo un poco de lo que hago, tratando de llevar la atención a mi cuerpo. Sí puedo notar que estoy un poquito nerviosa. Sí, pero pasa. Podemos con ello, claro. Es parte de hacer algo padre, algo nuevo, algo que me gusta. Sí pasa, y siempre comento cuando la gente dice de que no, es que estoy nerviosa, cuando vas a exponer, vas a platicar, vas a lo que sea. Y yo digo, la clave es decirlo. Siento que lo dices y luego como que ya se pasa de que ya lo dije. Lo validamos, está ahí, se relaja el cuerpo. Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, la verdad es que, digo, ahorita con tu presentación y lo que platicábamos hace unos momentos, hace ratito, y también por ahí lo que leí, me gusta mucho que tú hablas sobre esta conexión, ¿no? O sea, de cómo podemos conectar con nuestro cuerpo, obviamente también pues a través de la mente, las emociones y demás, pero me gustaría que nos platiques un poco ¿cómo es que tú defines el trauma desde este enfoque que tú tienes? Sí, es un enfoque que nos permite poner al cuerpo en el centro. Muchas veces pensamos que el trauma es el evento, ¿no? Aquella situación muy compleja, y entonces pensamos que al hacer memoria de eso que pasó o al contarlo muchas veces vamos a sanar. Pero en este enfoque vemos que está el trauma en nuestro cuerpo, en la memoria implícita, que quiere decir pues en patrones de tensión, de dolor y sobre todo en cómo es que mi sistema nervioso autónomo se adapta después de esas experiencias. Entonces mucho del trauma tiene que ver con que entramos en una experiencia sumamente abrumadora. O sea, tu sistema nervioso autónomo se abruma a un grado donde no puede integrar esa experiencia, no te puedes defender, no lo puedes procesar. Y entonces eso nos lleva a adaptarnos como privilegiando la protección. Haz de cuenta que de ahí en adelante, tu cuerpo está en defensa, tratando de mantenerte con vida, en lugar de llevándote experiencias de conexión, de presencia, de gozo, de relajación. Fíjate que ahorita digo que te escucho, me estaba acordando que hace poquito también, pues ya sabes que hoy por hoy todo vemos en redes sociales, ¿no? Sí, Nos enteramos de muchas historias y demás. Y hace poquito justo vi que una chica compartía un evento pues traumático que le sucedió donde no recuerdo si le chocaron, pero su carro fue pérdida total. Enseña la imagen de cómo quedó su carro y ella dice, me da pavor salir a manejar. Sí, o sea, como que no puedo, o sea, no lo concibo, es como para mí no hay manera de volver a manejar, de que cuáles son sus consejos, qué me podría ayudar. Obviamente ella dice, además de ir a terapia, que pues qué padre que lo tenga como parte de estas cosas que necesita hacer, ¿no? Y que ella lo
lo tiene como claro. Pero justo en la mañana, y como que me gusta mucho hacer este repaso de las cosas que me acuerdo y demás, y dije, bueno, ¿cómo voy a empezar la plática con Mayra, etcétera? Y se me vino a la mente ese evento. Entonces yo me quedé pensando y dije, ¿qué le pasaría a Brenda si tuviera ese evento, no? O sea, Claro. como que yo lo leo y digo, ay, pues, güey, vuélvete a subir al carro y maneja, ¿no? O sea, Claro. como enfréntate a esto, ¿no? Exponte a eso. Más después como que hago como esta retrospectiva. Ajá. Y digo yo, pues es que yo no sé cómo me sentiría yo después de este evento, ¿no? Totalmente. Y Sí, creo a que saber. vamos teniendo varias cosas en la vida que luego es como, Ajá. cómo actuamos, ¿no? Claro, no podemos como decidir cómo vamos a responder. O sea, eso es trabajo de tu sistema nervioso autónomo que simplemente tiene esta tarea primordial que es de mantenerte a salvo. Entonces, mucho de lo que sucede de forma automática. No decidimos cómo responder a esa situación, tampoco decidimos qué es lo que va a pasar después de ese evento. Así como no todos los eventos nos van a generar lo mismo a todas las personas. Entonces, mucho tiene que ver con experiencias previas, con cuánta capacidad ya teníamos como para lidiar con el estrés agudo, en ese caso como es un accidente automovilístico, ¿verdad? Que es un tipo de trauma, pero no es el único que hay. Lo que sí es cómo es que uno lo puede ver desde fuera, pues podemos tener un chorro de opiniones, ¿no? Pero lo importante es justo que la persona encuentre qué es lo que necesita como para volver a la calma, a la seguridad. O sea, con el tema del trauma lo que pasa es que pierdes la seguridad. Ok. Pierdes este sentido como interno de estar a salvo, porque claramente en ese caso de esta chica que comentas, pues pudo haber estado su vida en riesgo. Claro. Entonces fue algo sumamente amenazante y la forma en la que nosotros nos adaptamos, por ejemplo, en ese caso sería, pues no te vuelvas a subir a un carro, porque los carros son peligrosos, porque estuvimos cerquita de que algo malo nos pasara, ¿no? Y bueno, cosas malas pasaron, que es justo lidiar con esta sensación constante de peligro, o empezamos a evitar aquello que nos va a detonar el malestar. Y bueno, para ello, claro que hay un tratamiento. O sea, para ese tipo de trauma en particular, pues sí, claro, se recomienda el MDR o otro tipo de enfoques. Pero no todo está como te digo, en el evento como tal, sino, por ejemplo, hay personas que tienen un accidente de carro y no tienen estos síntomas después, ¿no? Por eso de pronto podemos caer en no, bueno, pues súbete y ya, yo he chocado tantas veces y nada me ha pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, va a depender de cómo nuestro cuerpo lo vivió, pero todo trauma es aquello que, o sea, puede ser cualquier experiencia que nos lleva, te digo, a sentir una intensidad, ¿verdad? O fue demasiado rápido, o fue sorpresivo, o fue demasiado pronto cuando estábamos muy pequeños y no tuvimos estas herramientas. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de trauma, ¿no? Ok, ahora bien, hace poco, digo, no quiero que se me pase, pero hace poco también leí que el trauma no está en lo que pasó, sino cómo lo vivió el cuerpo. Entonces, Exacto. hace sentido con lo que dices ahorita, porque tiene mucho que ver como esta parte de en qué momento de mi vida o a lo mejor en qué momento del día, cómo fue, probablemente, digo, no sé, hablando otra vez como de este ejemplo de un accidente automovilístico, es como, pues a lo mejor lo vi venir y fue todo lo que pasó en mi mente antes de que viera que este carro se iba a impactar conmigo. Entonces, claro. ¿Qué nos podrías explicar de esto, de esta frase que digo? Sí, bueno, el tema con el cuerpo es que es sabio. Entonces, las cosas que vivimos, hay mucho que está en nuestra conciencia, ¿no? Hay mucho de lo que nos pasa que está en nuestra memoria explícita, que podemos narrar, describir, que tiene palabras, pero también hay mucho de nuestra experiencia que nada tiene que ver con las palabras y todo tiene que ver con el cuerpo, con el lenguaje del cuerpo, que son las sensaciones. Información que está guardada en nuestros tejidos, en la forma en la que respiramos, en nuestra postura, en la forma en la que nos movemos, en la forma en la que nos vinculamos. Hay muchísima información que no decidimos, ¿verdad? Y que tiene que ver con la sabiduría de nuestro cuerpo. Entonces, pues es eso. A mí me gusta mucho esa frase que dices, que es uno de mis maestros, el que describe esa frase, y es justo no saber esta como puerta llena de oportunidades padrísimas en función a la esperanza que podemos brindar,
Porque si entonces el trauma está en el evento, híjole, pues regresarnos y cambiar las cosas de la historia no se puede. Claro. Pero si entonces el trauma está en nuestro cuerpo, en esa información que se guardó, mucho podemos hacer. Entonces, con el cuerpo trabajamos en el momento presente, ¿verdad? Y conocernos, acercarnos a ver cuál es esta información que nos está tratando de contar, esas respuestas a lo mejor de defensa que no se pudieron completar, todo aquello a lo que a veces no le damos suficiente atención o luz porque está muy implícito, porque es muy automático, porque es muy inconsciente. Pero entonces cuando trabajamos, por ejemplo, en terapia, pues el llevar la atención poco a poco, de forma gradual, nos abre un montón de posibilidades, porque regular el sistema nervioso siempre es posible. Sentirnos seguros es posible, recuperar esa seguridad que perdimos por X situación o por una serie de eventos, sí es posible, ¿no? Entonces es como esperanzador. Sí, claro. Y digo, ahorita también con lo que decías, pasa también que volviendo un poquito como a esta parte de lo del trauma, lo que pasó, luego también pasa que bloqueas hasta las cosas que Claro, vives. Sí. Y tratas como de asimilar qué estás sintiendo y por qué lo estás sintiendo, pero ni siquiera sabes de dónde viene. Entonces creo que ahí también es como esta parte de hacer este trabajo, de escarbar un poco en por qué, no sé, el escuchar que se cae un plato, yo me asusto y me pongo súper, me pongo chinita y a lo mejor para mí esos ruidos estrenduantes, digo, obviamente separando el que a lo mejor seas una persona altamente sensible, ¿no? O sea, como yéndonos a cosas específicas que no podemos como vivir o sentir. Sí, de acuerdo, como llevar curiosidad, ¿no? Es un poco lo que estás diciendo, tratar de ver, oye, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿De dónde viene a lo mejor? Llevar curiosidad hacia cómo reacciono frente a X o Y sonidos, circunstancias, personas, a lo mejor olores, eventos. Sí, la curiosidad nos ayuda mucho y cuando la bajamos al cuerpo y ver cómo se siente eso para mí. Creo que ahorita que te escucho hablar sobre escarbar, justo mi invitación sería como a pensar en ser curiosas y descubrir, pero con, no sé, como con esta compasión y con un buen ritmo, porque sabes, cuando se trata también de bajar al cuerpo, o sea, ahorita que decías, a veces ni nos acordamos, y no nos acordamos por una muy buena razón, o sea, tu cuerpo es sabio, entonces el no acordarnos es una defensa, y creo que llevar la curiosidad, pero al mismo tiempo, como respetar mucho el ritmo de cada quien, centrarnos en una primera fase, a lo mejor en tocar un poco de estabilidad, de seguridad, y después de ahí ir y buscar un poco más de información en el cuerpo es the way. Porque de pronto hay ciertas propuestas que pueden ser como muy intensas, de mucha catarsis o de órale, vamos y escarbemos hasta la profundidad. Y no es lo recomendable, porque si bien el trauma, como te decía, tiene que ver con una experiencia que fue súper intensa y abrumadora para nosotros, qué bonito pensar que la terapia pueda no serlo, claro, ¿verdad? Que sean entornos llenos de seguridad, de respeto hacia el cuerpo, hacia la mente. Igual también en las prácticas que uno lleva, de pronto ahorita se promueven mucho todos estos hacks del sistema nervioso y de pronto implica métete al agua con hielos y cosas como muy intensas que para muchos puede ser de gran beneficio, pero también digo, creo que una buena pregunta con el tema de escarbar o de tener curiosidad es preguntar qué es lo que mi cuerpo necesita, porque cada uno se adapta de diferentes maneras después de la adversidad. Entonces es importante responder a estas preguntas a nivel personal y qué mejor que acompañados. O sea, creo que eso es muy importante en el tema de la corregulación y de la compañía a la hora de la recuperación del trauma, porque no debe de ser necesariamente una responsabilidad individual. Sí, claro. Y digo, aquí quiero preguntar varias cosas, pero primero, digo, te escucho hablar. ¿Y qué fue lo que te llevó a decir me quiero ir por este camino? Muy buena pregunta. La respuesta es me topé. Yo un día estaba con una paciente y salí de la sesión y dije, no, hombre, no le estoy ayudando. O sea, literalmente. Fue como, ¿qué es esto? No estoy progresando, no le estoy ayudando. Yo en ese momento pues brindaba psicoterapia psicoanalítica, psicodinámica, donde privilegiamos la conversación, las palabras,
y no bajamos necesariamente la atención al cuerpo o no lo suficiente, no le damos suficiente tiempo y espacio al cuerpo, ¿no? Entonces en ese momento descubrí que la verdad no está en un solo lugar, como dice una persona que estimo mucho, y creo que el abrir el panorama a saber que cuando intentamos ayudar a alguien tenemos que saber qué es lo que esa persona necesita y a veces hacer equipo, integrar otras modalidades de terapia. Entonces todo esto me llevó a mí al camino del trauma, a empezar a estudiar otros tipos de intervenciones y la verdad es que ahora hago algo muy diferente a lo que hacía cuando recién empecé, pero la verdad es que se entrelaza muy bonito porque creo que me dio una base padrísima para entender también temas de apego y del inconsciente, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, un poco de eso. Y también te podría decir que entre mi consulta y el sentirme delimitada, pero también la maternidad de pronto. Sí, y como que esa transformación a nivel personal que me hizo decir, ¿qué más? ¿Verdad? Claro, sí. Y es que, pues, al final del día, digo, también creo que lo bonito de la psicología y la psicoterapia y todo esto que se puede hacer para ayudar a otras personas por este medio, pues, al final del día no hay cosa más bonita que poder integrar distintas como disciplinas dentro de este tema, ¿no? Y obviamente centrado en, pues, centrarnos en el paciente, en que pueda tener como estos beneficios. Entonces, qué padre que con toda esta experiencia que tienes hayas encontrado como oro, digamos, en este tema y dices, ¿sabes qué? Me voy por aquí. Sí. Y entonces encontrar ese sentido de decir, pues es que yo puedo ayudarle a las personas de una manera mucho más cercana, tal vez, ¿no? Claro, sí, que respondan más a lo que necesitan. Que mucho es seguridad. O sea, es que mira, lo que me he dado cuenta es que de pronto detrás de diagnósticos como un trastorno de personalidad, un trastorno de ansiedad, depresión, etcétera, hay historia de trauma. Entonces, tener esa perspectiva nos ayuda un montón, porque muchas veces esa sintomatología son intentos todo el tiempo de mantenernos a salvo. O sea, entiéndase, Sí, claro. ahorrando energía, reposando en mi cama sin poder levantarme, o siempre alerta, vigilante de cuando algo malo pueda pasar. Entonces, entender esa sintomatología como contextualmente y con todo esto detrás, nos ayuda a responder a la pregunta de entonces, ¿qué necesita esa persona? Claro. ¿Qué necesita? Y la respuesta en todas y que nunca va a estar de más, nunca está de sobra, es seguridad. Y hablamos de seguridad a nivel, pues, biológica. ¿Cómo es que podemos cuidar de que esa necesidad, que las necesidades más básicas, ¿no? Que es mantenernos conectados, a salvo, se cubran? Y de pronto cambiamos un poco eso, brindamos esas oportunidades, la persona aprende, vuelve a aprender a conectar con su cuerpo, con el entorno, con otras personas de una forma segura y los síntomas se van transformando de pronto. Wow. Que pudiera no ser el caso de todas las personas, claro, pero creo que este enfoque nos ayuda un montón, porque también, digo, a mí me ha servido y lo veo en mi práctica, el que la persona pueda verse a sí misma de una forma compasiva, de no soy yo el problema, mi cuerpo no es mi enemigo, sino más bien todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por sobrevivir y tiene sentido que me haya adaptado de esta manera, ¿no? Y de ahí partimos. Entonces cambia todo, porque entonces en lugar de querer poner un curita o ya no ser así y juzgarnos, pues podemos, te digo, ver un chorro de posibilidades, ¿no? Porque entonces no es que algo malo esté pasando conmigo, claro, ¿sí? Y cambia todo, nos podemos sentir como más esperanzados, con muchas sí, más, pues sí, probabilidad, ¿no? De disfrutar de la vida, de construir una vida que valga la pena ser vivida por nosotros. Y ahorita me gustó mucho esto que decías, o bueno, más bien me llamó como la atención, esta parte que dices, de que luego te empiezas a cuestionar de por qué me pasa esto, por qué soy así, en lugar de tratar de darle un sentido en que, ok, me pasa esto, vamos a ver
cómo pudiera yo entender qué me quiere decir el cuerpo a través de esta sudoración excesiva al momento de pararme enfrente de un público o sea, como estas distintas cosas o lo que decía, ¿no? Esta vibración de escucho un ruido muy fuerte y me asusto con mucha facilidad. Entonces, como ir viendo y no verlo tanto como un lugar en donde solamente entra el juicio. Exacto, o donde nos topamos, ¿no? Porque cuando juzgamos, entonces ya no hay opción de transformación. Es como, yo soy así. Sí. No lo sé. Nos etiquetamos. Nos sobreidentificamos a veces con ciertas cualidades o diagnósticos, etcétera. Entonces creo que tener esta curiosidad que hablamos hace ratito, el notar qué me va bien, qué no también, en lo que vamos expandiendo nuestra capacidad para sentir, porque digo, a veces yo en mi consulta, esto en lo práctico se puede ver de esta manera, o sea, desde estoy en este espacio, en mi consultorio con mi terapeuta y cómo prefiero llevar mi sesión, con la luz prendida o apagada, con la persiana abierta o cerrada, o bajar un poco la atención, incluso a reconocer necesidades básicas como si, oye, ya tomé agua, tengo hambre, ya fui al baño, ya me levanté y caminé un poco. Entonces, hay maneras de llevar nuestra curiosidad, no nada más en momentos de distress donde nos sentimos como, sentí toda esta vibración porque se cayó este bote o lo que fuera, y ahí llevar curiosidad sí se puede, pero es retador, puede ser retador porque estamos justo desregulados y no queremos ya sentir eso de alguna u otra manera. Pero en momentos de seguridad, en donde nos sentimos un poquito más reguladas, empezar a notar, como te decía hace ratito, qué necesita mi cuerpo en este momento. Estoy cómoda sentada de esta forma, me vendría bien bajar la pierna o sentir el piso, o recargarme o no. Que ¿sí? Me encanta que digas eso porque suenan cosas como muy, pues, cotidianas, sí, pero también como muy de que, ay, pues no tiene sentido, aguántate, estás sentado haciendo esto, pero Tal pues, cual. ¿qué pasaría si de repente digo, sí, estoy grabando y me voy a parar de mi silla y voy a hacer otra cosa? O sea, como no tener estos, no sé cómo llamarlos, y patrones de que es que así es y estás en una junta y ya no te puedes acomodar porque, y a lo mejor estás súper incómodo sudando o te estás haciendo pipí y necesitas ir a correr al baño o ya no puedes porque necesitas tomar agua. Entonces como que luego siento que vamos por la vida tratando de encajar en ciertas cosas o de, es que el deber ser es tal, ¿no? Totalmente, todas estas expectativas. Y luego te digo qué pasa, es que se aplauden. O sea, las desconexiones con del cuerpo. Se aplaude no ir al baño y trabajar sin parar. Literal, se aplaude no dormir y tipo levantarte bien temprano y no descansar, la superproductividad, se aplaude eso, ¿no? Fíjate que me acuerdo un chorro, justo cuando yo, hace unos años, mi psiquiatra me diagnostica con depresión mayor. Y obviamente pues salieron un millón de cosas que yo tenía que trabajar, ¿no? Entre ellos los límites, mucha esta sobreexigencia y demás. Y ahorita me hiciste recordar algo que ella me dijo o me repetía mucho. Y que yo le decía, yo en ese entonces yo tenía una agencia y yo trabajaba con una socia. Entonces en mi mente estaba como es que yo tengo que llegar a tal hora a la oficina. Entonces como yo tengo que llegar a tal hora, pero es el tengo que, me tengo que levantar a tal hora porque tengo que hacer ejercicio. Híjole. Entonces todo era como cumplir con ciertos estándares, parámetros, lo que sea. Y me acuerdo mucho que mi psiquiatra me decía, es que ¿qué pasa si un día tú llegas a tu oficina a las 11? O sea, como no es como que vas a dejar tirada la chamba, no vas a dejar tirado tu trabajo, más sí te vas a permitir tú a lo mejor tener una mañana un poco más lenta porque tú te has dado cuenta que lo necesitas. Sí, es justo esa flexibilidad lo que muchas veces perdimos a la hora de haber estado experimentando estrés crónico, trauma. Claro. Perdemos la flexibilidad. Y también, por otra parte, está el tengo que o el debo de. Pero la verdad es que responde mucho también a una necesidad súper básica, que es la de pertenencia. Claro. O sea, híjole, mucho está en juego si yo
llego tarde porque en una de esas y no cumplo con las expectativas que tienen de mí, ya no pertenezco a ese grupo, eventualmente me corren, etcétera. Entonces, muchas de esas adaptaciones también vienen tanto de la falta de flexibilidad que podríamos tener, pero también te digo, del aplauso que se da a nivel de sociedad y el mundo moderno a la desconexión de nuestro cuerpo, pero también a lo mejor a lo complejo que es atender de nosotros por tener que pertenecer de pronto o por lo que podríamos llegar a perder. Entonces hay muchas cosas en juego que ahorita cuando te decía que en el proceso de recuperación de trauma, que no es una responsabilidad individual únicamente, hablo un poco de eso. O sea, también muchas cosas en nuestro entorno, en nuestros ambientes tienen que ir cambiando. Claro. Sí, porque claro, a lo mejor estamos intentando ganar seguridad y eso implica a lo mejor atender de mi descanso, no ir tan acelerada al trabajo, llegar un poco más tarde, pero ya de pronto yo tengo que hacer estos ajustes por mi bien, pero en mi trabajo me lo limitan, ¿no? Entonces ocupamos espacios, entornos, comunidades que estén informados en trauma, y que todos vayamos transformando las cosas para nuestro bienestar. Y que entre esta flexibilidad, ¿no? Claro. O sea, que bien decías tú, que obviamente si yo me voy en retrospectiva, pues a lo mejor era mucho esta poca flexibilidad que yo tenía conmigo, entonces también pues se va hacia los demás, ¿no? Entonces, claro. pues si voy a exigir, yo también tengo que exigirme a mí. Entonces, pues bueno, son muchos como sí. estos jueguitos que nunca acaban. Sí, no acaban. Y justo de lo que va, yo creo, para que suene esperanzador esto que estamos hablando, tiene que ver con recuperar nuestra agencia o sea, nuestra toma de decisión, nuestras opciones, el saber que tenemos opciones, no esto que te proponía tu psiquiatra de, a ver, podrías llegar a tal hora o tal vez a tal hora. Jugar con nuestras opciones vale mucho la pena y a veces a lo mejor en el trabajo no lo podemos hacer porque implica un horario fijo y haber una consecuencia. Pero te digo, en mi espacio terapéutico, por ejemplo, es la opción. Dejo la luz prendida o la apago. ¿Prefieres sentarte en esta silla o en esta otra? ¿Quieres que te vea a los ojos o me volteo? ¿Sabes? Simplemente tener opciones. Tener opciones cambia mucho la forma en la que mi cuerpo se va a sentir. Genera seguridad. Entonces lo podemos hacer con las cosas cotidianas cuando ya en el sistema de pronto no podemos hacer mucho, ¿verdad? No podemos ir a cambiar las reglas de todos los lugares a los que vamos, pero sí podemos bajar un poco más al cuerpo y ver qué necesita mi cuerpo ahorita en este momento. Cómo me sentiría mejor, un poquito más cómoda, o aunque sea sensaciones neutras, porque de pronto hablar de cosas agradables o cómodas pueden ser too much para muchas personas. A lo mejor primero la expectativa sería con que me siento ok, no necesariamente segura y relajada, pero sí ok, o más presente. Claro, sí, buscar estas cosas que para mí son más cómodas y obviamente tampoco se trata de, como dices tú, ir a romper las reglas o ir a incomodar a toda la gente, o tal vez sí. Tal vez sí, claro, ¿por qué no? Y bueno, quiero, recuperando un poquito lo que decías hace unos momentos, que decías, el cuerpo es sabio, ¿no? Uh-huh. Y es algo también que se repite un chorro. El cuerpo tiene memoria, ¿no? Sobre todo lo dicen de que cuando vas al gimnasio y el músculo y demás. Y digo, pues sí es cierto. Entonces, me gustaría que nos digas qué papel juega como esta parte del sistema nervioso en lo emocional y cómo es que esta sabiduría del cuerpo viene y se manifiesta de 1000 maneras. Sí, me encanta lo que dices, sí, porque sí se manifiesta de 1000 maneras. Podemos partir de la idea de que la psicología y la fisiología son una sola, que la mente y el cuerpo es uno mismo. O sea, creo que en algún momento dejamos a la mente solo en el cerebro, nos olvidamos de todas las demás cosas que suceden en nuestro ser. Entonces, el sistema nervioso autónomo pone como el tono de la melodía, si fuera música, ¿no? Es como la base sobre la cual se organiza toda nuestra experiencia. Entonces, tu sistema nervioso, el mío y el de todos, tiene esta función que es la neurocepción, que es la detección automática, inconsciente, de señales de seguridad y de peligro. No es una toma de decisión, es algo que nosotros simplemente detectamos, es parte de nuestra sabiduría, de nuestra naturaleza. Entonces, dependiendo, si yo me siento segura, entonces la historia que voy a estar contándote es una. Si yo me siento una amenaza, va a ser otra. Entonces, mi cuerpo organiza el resto de lo que soy, ¿no? Entiéndase, mi emoción, mis pensamientos, mis conductas.
también podemos entender que el cuerpo y la mente, ¿verdad? Tu sistema nervioso tiene esta comunicación bidireccional. O sea, yo puedo pensar algo, traer algo a mi memoria y eso repercute en las sensaciones que yo voy a experimentar. O sea, si ahorita te digo, recuerda algo mejor, alguna mascota, una persona que haya sido importante en tu vida, te sale una sonrisa, ¿verdad? Sí. Pero también puede estar al revés, desde lo que está pasando dentro de nosotros, que es la interocepción, por ejemplo, señales de hambre, algún dolor, eso informa también la forma en la que nosotros vamos a sentirnos, lo que vamos a pensar, lo que vamos a hacer. Entonces, el sistema nervioso, cuando estamos buscando la recuperación o atender de nuestra salud emocional, pues es básico. Sí, está ahí, it's a given, se manifiesta, no podemos no tenerlo. Claro. Sí, entonces ponerle atención, conocer sobre los estados autonómicos, o sea, cómo nos vamos regulando frente al estrés, reconocer cómo lo vivo yo, cómo se manifiesta en mi propio cuerpo. Eso nos puede dar un chorro de poder, como de agencia, ¿no? El poder decir, ok, ahorita estoy en un estado relajado, donde me siento a lo mejor creativa, sonriente, mi corazón se siente en paz, ¿sí? O por ejemplo, de repente notar si estoy en un estado simpático, en donde toda mi energía vital está, pero con ganas de salir avante de esta situación, luchando, yéndome, o estoy en un estado dorsal, ¿verdad? Que tiene que ver con el ahorro de energía. Me siento a lo mejor desconectada en este momento, disociada, sin mucha energía. Entonces, podemos ir reconociendo cómo se mueve, para entonces ver cómo lo cuidamos, cómo atendemos de nosotros, ¿verdad? Entonces, ahorita que hablábamos de trauma, pues hablamos de que a lo mejor este sistema nervioso se va a impactar de forma en la que naturalmente nos adaptamos, te decía, a la protección, y a lo mejor tendemos siempre a estar en un estado simpático, a la defensiva, a las carreras aceleradas, ¿sí? O a lo mejor yo me adapté de una forma en la que estoy ahorrando energía, desconectada, y me cuesta trabajo estar en el momento presente. Entonces, tener esta como educación sobre nuestro cuerpo, conocer sobre nuestro funcionamiento, colabora un montón. Creo que es información que todos deberíamos de tener y que para mí sí o sí tiene que ser parte de una intervención psicológica, ¿verdad? Si bien a lo mejor hay modelos de terapia que no lo abordan como tal, sí saber que podemos hacer un equipo, ¿verdad? En donde podamos brindarle a la persona todas las herramientas que necesita para sanar. Súper interesante todo esto que dices y se me vienen 1000 cosas a la mente que te quiero preguntar, pero primero quiero como centrarme un poquito en también conocer cómo trabajas tú y ahorita platicabas, ¿no? O sea, en tu terapia, si alguien acude contigo, empezamos con este tipo de cosas de cómo quieres trabajar, luz apagada, luz prendida y demás. Pero ¿cómo es también trabajar con el cuerpo más allá de quítate los zapatos, apago la luz, la prendo y demás? O sea, ¿cómo es una terapia contigo? Vamos a suponer que yo estoy llegando contigo, o sea, normalmente, ¿cómo trabajas esto para realmente enfocarte en el cuerpo de las personas, ¿no? Y en el aquí y ahora, sobre todo. Exacto, justo. Trabajamos con el aquí y ahora. Entonces, muy pocas veces puedo planear una sesión. O sea, contestarte a esta pregunta sería dependiendo de quién está enfrente de mí. Sí. Porque muy bien, tú lo decías hace ratito, ¿verdad? Es hacer algo centrado en el cliente, en el consultante y poder ofrecerle lo que en ese momento necesita. Entonces pueden ser siempre, desde mi perspectiva, son invitaciones al cuerpo. No son instrucciones, no son indicaciones, siempre hay una opción. Me gusta. Sí gusta, ¿verdad? Se siente bien, porque muchas veces podemos llegar a este enfoque como, uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a bailar o qué onda? Y no, para nada. La verdad es que es un proceso súper gradual, lleno de invitaciones, de experimentos, en donde el paciente o el consultante es el líder. O sea, a mí lo que me gusta mucho de este tipo de procesos es que el cuerpo es sabio y el cuerpo del paciente es el que nos va diciendo. Entonces, nosotros nos enfocamos en llevar la atención al momento presente, a lo mejor lo que puedes ver al principio, en una primera fase de un proceso terapéutico es la estabilización, el poder empezar a notar
el ambiente, a orientarnos, a reconocer recursos que a veces pueden ser muy básicos y pueden estar pasando frente a nosotros en sesión, ¿no? De repente estar platicando de algo que es pesado, pero quizás te llevas tus manos al rostro y entonces yo lo observo y entonces te ayuda a que lleves tu atención y ver qué pasa cuando te llevas tus manos al rostro. Okay. O de repente cambiaste un poco la postura y cambió un poco el tono o la perspectiva de lo que estabas diciendo. Entonces te invito a notar qué cambió. Entonces todo el tiempo estamos trabajando en el momento presente y a notar qué está cambiando. Entonces nuestro aliado es la atención, porque entonces cuando llevamos la atención al cuerpo dejamos de estar repitiendo lo mismo, la misma respuesta sin conciencia de alguna manera. Y entonces llevar la conciencia al cuerpo nos invita a movernos hacia otro lado. Y nos ayuda a darle como tiempo y espacio a lo que tu mismo cuerpo está intentando hacer para mantenerte con bien, para regularte. Entonces de repente, no sé, estamos conversando y volteas a ver otra parte. Bueno, que pues lo respetamos en ese momento. ¿Qué pasa si volteas a ver para allá? ¿Te viene mejor? Pues que sí o que no. Y listo, vamos notando. Entonces requiere mucha observación, de mucha atención. Y te digo que de corregulación, o sea, de cuenta que uno le presta a la otra persona su sistema nervioso regulado. Entonces, mucho del proceso en terapia es seguridad. Okay. Menos es más. Yeah. Ritmo individual de esa persona. Estar atento a lo que esa persona en particular necesita en ese momento para poder salir del mundo y sentirse un poquito más regulado, con mayor agencia. Qué padre. Y ahorita, otra vez que te escuchaba hablar, me acordaba también un poco de esta parte de la somatización, ¿no? De cómo empezamos a somatizar o cómo hay cosas. Por ejemplo, yo puedo recordar que cuando estaba pequeña, recuerdo mucho, estaba en primaria, y cada vez que eran los exámenes bimestrales, yo era enfermarme del estómago, de vómitos, no poder ir a la escuela, o sea, como que era demasiado nerviosismo que seguramente venía cargada de mucha exigencia en tienes que sacarte un 100 y bueno, no culpo a quienes lo pedían o solicitaban, que los amo con todo mi corazón. Sí. Pero todas estas exigencias que vienes cargando y para mí era como el evento, ¿no? O sea, era terrible esta sensación. Y yo sé también normalmente que cuando hago un coraje muy fuerte, seguramente al rato me va a estar doliendo el estómago, voy a estar sintiéndome mal. Exacto. Que ahorita que lo estoy ahora diciendo, que lo estoy haciendo como consciente, siento que ya casi no me pasa. O sea, y está padre porque también siento que tiene mucho que ver con el dejarme sentir. Luego hablamos de esta parte de las emociones negativas, que no son negativas, pero sí son displacenteras. Entonces nos vamos por, ok, enójate. Ajá. O sea, ¿por qué te vas a guardar el enojo? ¿Vas a hacer ese coraje? No estoy diciendo que vayas y le digas hasta de lo que se va a morir a la persona, porque no estoy de acuerdo con eso. Claro. Más sí como poder el decir, pues sí, estoy enojada. Y le doy un nombre a este enojo y le doy una razón y un porqué. Claro. Y lo siento, no lo reprimo. Entonces, creo que ahí, digo, qué padre que lo estoy platicando, pero me estoy dando cuenta de eso. Esto también por eso siempre digo que es terapia, ¿eh? Claro, qué padrísimo. Pero es también como esta parte de decir, pues claro, entre más lo reprimo, es como me lo guardo, Ajá. Entonces el cuerpo dice, Exacto. Lo saco por aquí. Sí, más que nada se manifiesta. Sí, claro. Entonces, hablando de estas manifestaciones, también me gustaría que nos platiques cómo es que se siente el trauma o en qué momento nosotros podemos darnos cuenta o decir, estas son señales y estoy somatizando, ¿no? Porque a mí me gusta siempre decir, el cuerpo te habla, el cuerpo algo te está diciendo, y lo digo sobre todo porque también una de las cosas que me hizo finalmente llegar al psiquiatra cuando me diagnostican depresión, pues ya fueron cosas físicas. O sea, se me dormía una parte de la cabeza, se me empezó a dormir el brazo. O sea, ya eran muchas cosas que el cuerpo era, por favor, haz algo, ¿no? Claro. Y al final del día, pues yo ya había ido a una cantidad exagerada de doctores y me había hecho estudios y era como, pues parece que todo está bien. Entonces, claro. ¿qué es lo que está pasando más allá
Claro. de lo físico, ¿no? Sí, claro. Las emociones tienen un lugar en el cuerpo, está acompañada de un montón de sensaciones, como dices, ¿no? Ahorita con el enojo. Y creo que también el poder llevar la atención en nuestro día a día permite que notemos como aquellas señales antes de que lleguemos a ese dolor agudo, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos hacerle si con lo que estamos lidiando ahorita es, por ejemplo, con dolor crónico o con estos síntomas como los que mencionas que son súper agudos, ¿no? Uno, obviamente, no podemos dejar de ver que se trate de alguna condición física, como fue en tu camino, de ir recorriendo especialistas hasta descubrir que que no tenían que ver necesariamente con, claro, con un trauma físico, ¿verdad? Pero sí, justo ver esta parte emocional y sobre todo que se trata de muchas veces de patrones de tensión o de respuestas que están, como dices, reprimidas o guardadas, o sea, no procesadas, no integradas porque no han sido sentidas. Entonces, das justo en el clavo, porque de lo que se trata mucho es de ampliar nuestro contenedor, que es eso, como tu capacidad de sentir tanto lo placentero como lo displacentero. O sea, nuestra capacidad de sentir es simplemente. Sí, entonces si nosotros empezamos a notar mayor señal de seguridad, de comodidad, también vamos a notar lo que es incómodo. Sí, claro. Pero ¿cómo lo hacemos? Creo que de una forma titulada o gradual, de poco en poco. O sea, hay prácticas que podemos hacer por nuestra cuenta que implica, por ejemplo, detectar algo de incomodidad o de dolor o malestar y un ratito y de ahí salimos, llevamos la atención a otra parte de nuestro cuerpo que se sienta un tantito diferente. Un lugar en donde se sienta un poquito menos el dolor, a lo mejor se siente espaciosa, libre, relajada, burbujeante, lo que fuera. Y de ahí vamos de regreso al malestar y jugamos un poco con ese movimiento de nuestra atención que le llamamos la pendulación. Entonces digo, son estrategias, pero sí creo que necesitamos de la compañía y del apoyo de otras personas cuando tenemos cuadros de dolor, de mucho malestar físico, de somatización. O sea, es señal de que necesitamos buscar ayuda. A lo mejor comenzar por un camino de descartar alguna condición y que no se nos olvide que también desde lo psicológico podemos hacer algo al respecto, ¿verdad? Entonces, sí, un poquito de eso. Sí, sobre todo esta parte de poder como externarlo, ¿no? O sea, volvemos a esta parte de que cuando lo reprimes, te lo guardas y en algún momento va a salir o va... Sí, justo. Luego sale como con toda la fuerza y luego nos cobra un montón porque terminamos todas desgastadas. Entonces, sí, aprender a sentir es posible. Es más posible cuando estamos con una persona que nos sostiene, porque a veces nos desconectamos del cuerpo porque eso era lo mejor en su momento, porque de repente a lo mejor prestarle atención a lo que está pasando es equivalente a un regaño allá afuera, o a un juicio allá afuera, o una invalidación. Entonces nos adaptamos, ¿verdad? Quizás a callar un poco lo que pasa en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, y el camino de regreso a casa, a tu cuerpo, puede ser retador. O sea, estas frases, ¿no? Que invitan mucho a bajar al cuerpo, necesitamos escucharlas e integrarlas, pero sí saber que son procesos que tienen que ser graduales, respetuosos, acompañados, porque en ocasiones sentir puede ser demasiado en ese momento. Entonces hay formas para poder permitirnos la expresión o poder completar estas respuestas que alguna vez fueron limitadas. Pero sí puede ser un proceso muy bonito también, de mucho descubrimiento, de mucha curiosidad, de compasión y que nos lleva realmente a ver toda nuestra sabiduría, a conectar con todo lo que somos. ¿Qué te digo? O sea, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho acompañar estos procesos. Son retadores. Uno tiene que hacer su propio trabajo interno. Pero es muy bonito porque te digo que me da mucha confianza. O sea, porque puedo reconocer de verdad en vivo
en el momento esa sabiduría, o sea, la veo todo el tiempo. Sí, entonces como, pues no nada más una teoría, sino que está pasando justo enfrente de mí, ¿verdad? Sí. Y para la persona también está pasando justo en ese momento que hay algo que cambió, algo que se siente un tantito diferente y que a lo mejor ya me siento un poquito más capaz de notar ese enojo, de encontrar salidas que sean pues saludables o que no me pongan a mí en riesgo u otras personas. Sí, claro. Y bueno, esta parte del trabajo del trauma y como que tratando de verlo también con esta parte de la somatización, ¿hay algunas como emociones específicas o reacciones que podamos encontrar en este proceso? Sí, todas. O sea, creo que las que cada No se quien... limita a algo, ¿no? Sí, claro, las que cada quien necesite expresar. Aquello que no fue visto, aquello que no tuvo tiempo y no tuvo espacio. Entonces, dependiendo de tu historia, de tu experiencia. Totalmente. Si naciste y si creciste en una casa en donde el enojo no era, entonces tu proceso va a ser un proceso en donde lo vamos a conocer, ¿no? Por ponerlo así. Sí, claro. Y ahorita también hablabas mucho de esta parte de la desconexión, ¿no? Que Sí. a veces estamos haciendo cosas y que si se me olvidó y demás. Hace poco también leía una historia y creo que es por la que llegué a ti, no recuerdo, pero de alguien que había ido al súper y olvidó su carrito con todas las compras en el súper. Y seguramente la gente va a decir, ay, pues, ¿qué fuiste a hacer, no? O sea, de que, ¿por qué dejaste tu carrito ahí? Pero al final del día es como, pues es que a todos nos puede pasar, ¿no? Sí, claro. Y sí viene de el como irnos hacia atrás y decir, ¿por qué me pasó esto, no? Voy a poner aquí un ejemplo. A mí me pasó hace un año, viajé a Estados Unidos y viajé sola. Viajé en carro, nunca me había ido sola, o sea, yo en carro iba a Austin, entonces iba lejos y nunca me había ido yo sola a una distancia tan larga, ¿no? Entonces, pues obviamente sí traía como que todo este estrés de, pues vengo yo sola, esta seguridad de que, bueno, pues ya se sabe y se dice que hay ciertos lugares o ciertas carreteras que no son las más seguras y demás. Entonces como que traía yo todas estas emociones. Finalmente paso a Estados Unidos y como que paso a Estados Unidos y es como que, o sea, ya se quitó mi miedo, todo esto que traía de que qué me podía pasar o esta inseguridad que podía yo, a la que me estaba enfrentando de cierta manera. Y llego a un restaurante, como, y normalmente no acostumbro a traer dos cosas. Dos cosas me refiero a como cargar dos cosas, ¿no? O sea, normalmente si traigo mi mochila, en mi mochila meto mi bolsita, o sea, como mi bolsa donde traigo mi cartera, etcétera, ¿no? Pero esta vez, por alguna razón, traía la mochila y traía mi belt bag, ¿no? Entonces las traía separadas, cuando normalmente es como, pues me gusta traer solo un bulto, por así decirlo. Menos responsabilidades. Entonces yo llego, como feliz de la vida, se me ocurre poner mi mochila haz de cuenta, era una mesa así de 4 personas, pues era yo sola, pongo mi mochila ahí enfrente porque era más bien una mesa para 2 personas, la pongo ahí, traigo aquí como colgada mi belt bag, estoy comiendo, lo que quieras y gustes, termino y yo me voy. Ya, entonces me voy y dejo mi mochila ahí con mi laptop, mi Kindle, todo, o sea, digo, todas mis pertenencias como identificaciones, visa, todo de buenas lo traía en mi belt bag, pero pues me voy, esto es en Laredo, y me voy a Austin, feliz de la vida. Manejo 3 horas y media después que voy llegando, me doy dando cuenta, no traigo mi mochila. Wow. Obviamente en ese momento recuerdo que solté un grito de realmente como si hubiera visto un crimen en ese momento. Claro. O sea, me acuerdo todavía, o sea, me pongo chinita de acordarme de cómo me traumé en ese momento. O no sé si esté bien usar la palabra trauma. Pero sí, me abrumé demasiado. Claro. Y estaba yo bastante preocupada porque o sea, dejé mi laptop. Claro. Dejé toda mi vida en un restaurante. ¿Qué onda? Afortunadamente, conté con la suerte, digo, marco al restaurante. Afortunadamente la tenían ahí, la habían guardado y demás. Ya era muy tarde. Si me regresaba ya no iba a alcanzarla. Entonces, pues bueno, decidí al día siguiente regreso. Me volví a aventar el regreso a Laredo por mi mochila con todas mis pertenencias. Sin embargo, sí recuerdo esta sensación
de mucha tristeza. O sea, yo me sentía muy mal conmigo misma y como que decía, es que ¿cómo es posible que se me pueda olvidar? Claro. O sea, ¿qué onda con mi distracción? ¿Cómo es posible que dejé la mochila? O sea, no es cualquier cosa. Entonces también es esta parte de como el estarme casi flagelando, ¿no? De no es posible. ¿Dónde está tu atención, Brenda? Entonces, también empiezan no solo los juicios de otras personas, porque, bueno, no me sentí en ese momento enjuiciada, pero yo se lo estaba haciendo. Exacto. Estaba siendo muy dura conmigo, ¿no? Sí. Entonces, pero también este evento para mí fue una invitación como a decir, ok, a ver, pausa. ¿Por qué pasó esto? ¿O qué es lo que está pasando en este momento? ¿O traigo tantas cosas encima? Que al final mi conclusión fue que como yo venía muy tensa de que voy a pasar por un lugar que no es muy seguro, voy sola, obviamente venía con toda esta tensión, llego, me relajo y haz de cuenta que chinga su madre la vida. Exacto, en pocas palabras. Entonces, se me olvidó que traía una mochila con todo mi trabajo y bye. Sí, ya, digo, no es el fin del mundo, corrí con suerte, la verdad. La verdad que sí, qué padre saber que otras personas te ayudaron. Sí, totalmente. Y también para mí es como esta esperanza de decir, claro que vemos muchas personas buenas en este mundo, porque luego siempre está como este negativismo de que no, es que si te pasa y esto y demás. Pero la realidad es que qué bonito pensar o sabernos seguros en un ambiente en el que dices, pues yo soy una persona que me gusta también hacer el bien, ¿por qué no voy a recibir el bien yo? Y no estoy diciendo que todo el tiempo lo vamos a recibir, a veces va a haber cosas que pues no nos gusten. De acuerdo. Y es parte de, ¿no? Sí, pero muchas otras veces sí pasa, que nos encontramos con esas personas que nos ayudan, ¿no? Y seguro sentiste un gran alivio, me imagino. Claro. Entonces, hace toda la diferencia ser ayudados. Pero sí, mucho de lo que describes es justo cómo podemos entrar y de repente salir de un estado, ¿no? De estar como totalmente estresada y como en alerta y después sentarnos y quizás relajarnos. Pero también en ocasiones lo que puede parecer, digo, esto cambia un poquito y no es necesariamente tu historia, pero puede ser información valiosa. También a veces lo que parece que es una relajación, no necesariamente lo es. Okay. O sea, a veces puede ser más una desconexión. Claro. ¿Verdad? Sí, de repente, pues cambiar de un estado a otro se puede ver como estoy muy acelerada, muy a las prisas y de repente, no sé, me pongo en el celular y ya se me fue las 2 horas viendo nada y pareciera que estamos como relajadas justo, pero a lo mejor y estamos desconectadas, ¿no? Entonces, hablando un poco de esa desconexión, en donde de lo que hablamos es de la falta de presencia, de atención plena en el momento presente, ¿no? Entonces, en ocasiones cuando estamos súper cansadas, nuestras necesidades no están siendo cubiertas o estamos bien estresadas a las carreras, pues obvio va a tener una implicación ahí, ¿no? En dónde está puesta mi atención, porque mi atención va a estar puesta en sobrevivir, o sea, en ese estado no está puesta en mi mochila, está puesta en llegar a donde tengo que llegar, ¿no? Claro. Entonces, ciertas cosas pierden relevancia. Y me gusta mucho que toques este tema precisamente de la conexión, porque hace unas semanas platicaba yo con mi psicólogo. Le decía, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que estoy perdiendo mucho tiempo en el celular. O sea, mucho tiempo. Estoy de que scrolleando así de que infinito y como dice, me dice él, pues es que sí, es infinito. O sea, nunca se va a acabar. Sí. O sea, tú puedes scrollear y se te pueden pasar las horas y las horas y las horas. Sin embargo, es algo que a mí me hace darme cuenta, estoy pasando por mucho estrés y yo me quiero así como desconectar. No quiero pensar, ¿cómo no voy a pensar? Claro, scrolleando infinitamente mi celular, por supuesto. Súper efectivo, dices tú. Sí, ¿verdad? Y obviamente, pues, no me gusta porque empiezo a sentir como más abrumada, más estrés, más tipo, no me puedo concentrar o mi mente está un poco más desenfocada. Entonces, hablando de este tema, ¿cómo es que nosotros podemos empezar a conectar con nuestro cuerpo? ¿Cómo buscar regularnos para decir, a ver, regreso al centro? Ajá. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, una puede ser. Dándose cuenta. Una, ya es esta, ¿no? Claro. El notar, me he dado cuenta que últimamente estoy agarrando mucho mi celular y esto es lo que me pasa, ¿no? Hay un antes y un después que tanto es un recurso en ese momento. Entonces, yo creo que es encontrar cuáles son los recursos que ya tenemos. O sea, podemos comenzar por notar en mi semana
¿Qué es lo que ya estoy esperando que suceda? A lo mejor. Ajá. Uy. ¿Qué estoy esperando que suceda? Que llegue el viernes. De que ya quiero que sea viernes, ya quiero que sea sábado. O sea, sí, ¿qué estoy esperando que pase? O, por ejemplo, ¿qué me viene bien? Disfruto de tomarme, no sé, un baño, lo que fuera, ¿no? Notar recursos y saborearlos. O sea, el tema está en que muchas cosas podemos saber que nos ayudan a relajarnos, a descansar o a conectar. Pero ¿qué tanto estamos saboreando la experiencia? Eso creo que puede ser algo nuevo a intentar. Okay. O sea, ¿qué pasa en mi interior? ¿Qué pasa en mi cuerpo mientras que estoy con mi mejor amiga? ¿Qué sucede? ¿Qué cambia? ¿La tensión que normalmente siento sigue estando ahí? ¿Ya no? ¿Qué otras sensaciones puedo experimentar? ¿O qué pasa si estoy con mi mascota? ¿Qué pasa en esos momentos en donde me acerco a la conexión, me acerco a la seguridad? ¿Qué pasa en mi cuerpo mientras que eso sucede, no? Oh. Es notar y como le ponemos así como un amplificador a la experiencia. Es un poco lo que hay que hacer. Okay. Eso es lo que se me ocurre. Me gusta. También obviamente saber que hay recursos como la respiración consciente, el movimiento, el ejercicio, la nutrición, muchas otras cosas que son parte muchas veces de intervenciones del estilo de vida que pueden venir a apoyar nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo por sí mismo, ¿no? Tener buenos hábitos, etcétera. Pero todo ello de pronto se puede sentir como too much, es mucha tarea porque tengo que hacer todo eso para sentirme bien. Entonces podemos pensar que menos es más, como te decía hace ratito, tratar de ver mi postura en el momento en el que estoy, sentir apoyos, sentirme sostenida, si de repente, no sé, hay algo de dolor, ¿qué pasa si exploro un poquito el movimiento? A lo mejor tengo mucha tensión en mis hombros, ¿será que si los muevo un poquito? ¿Será que si juego un poco con mi cuello algo cambia o no? Entonces es curiosidad, atención, y te digo, amplificar los recursos que ya tenemos. Qué padre. Sí, puede ser muy sencillo, ¿ok? O sea, esto que te estoy diciendo. Pero aquí de lo que va es que cada quien vaya teniendo un proceso de reconocer lo que se necesita para sentir un poquito más de seguridad en el momento. Y obviamente hay cosas pues quizás más profundas que ocupas un guía, ¿verdad? Para poderlo acompañar. Y bueno, pues ahora sí que se nos está acabando el tiempo, entonces para tratar de cerrar un poquito el tema, ¿qué le podrías decir a una persona que tal vez ha estado en terapia o está en terapia y siente que no está avanzando, siente que no le funciona? ¿Hay algo que pudiera encontrar tal vez a través de tu terapia o qué le podrías decir? Sí, seguro. Yo creo que aprende, conoce, ten curiosidad, persigue justo esa curiosidad. ¿Será que hay algo más? Y quizás ponerte a leer un poquito sobre el sistema nervioso. Hay algunos libros que yo recomiendo, que tengo ahí en mi página, y puede ser un camino. También acercarse con algún terapeuta con enfoque somático, que esté certificado o que esté en entrenamiento, puede venir muy bien. Entonces, pues justo eso, no quedarnos con la duda y perseguir esa inquietud, seguir a nuestra intuición, porque sí que hay más opciones. Sí, y al final, como dices tú, todo se reduce en esta curiosidad, ¿no? Sí. En querer buscar más, ¿no? O sea, no el decir, pues yo ya me estoy yendo por este camino y esta es mi terapia y por aquí le voy a seguir. Pues a lo mejor también puedes probar algunas otras cosas, ¿no? Claro, y creo que en el camino todo el mundo se puede dar cuenta de eso y descubrir 1,000,000 de cosas más, ¿no? De acuerdo, y hacer equipo, ¿verdad? En donde, como te decía hace ratito, la verdad no está en un solo lugar y de pronto nos podemos complementar. Me encanta, diferentes enfoques. Sí, pues Mayra, me encantó platicar contigo. La verdad es que siento que este tema podríamos seguir hablando mil cosas más y a lo mejor hablar sobre ejemplos y demás, pero pues bueno, la verdad me encantó que estuvieras aquí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y me gustaría que le dijeras a la gente dónde te puede encontrar. Gracias a ti por la invitación y yo feliz de regresar a seguir platicando. Claro. Me pueden encontrar en Instagram y también tengo una página web, mayrachavez.com, o en Instagram como sic.mayrach.
Sí, de psicóloga. Ajá, sí, okay, perfecto. Pues bueno, como quiera ahí se los pondré para que lo vean. Y una vez más, gracias por acompañarnos a este episodio y espero que sigan viendo el contenido. Y si tienen ideas de qué les gustaría escuchar aquí, también pónganlas en los comentarios. Muchas gracias. Adiós. Bye. Si te gustó este episodio, comparte a toda aquella persona que le pueda ayudar. Gracias por escuchar Efecto Catarsis.